Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido seas una vez más a este podcast. Gracias por acompañarme, es un placer, un honor para mí estar aquí compartiendo contigo estos temas. Sabes, en la semana, escuchando la música de mi repertorio, escuchaba una canción que se llama Me sanaste con tu bien, de Marco Barriento. Esta canción, meditándola, vino la necesidad de que yo compartiera algo sobre esto. Así es que de ahí surgió este tema. Este tema le puse por nombre Mi sanidad está en Dios. Este podcast lo haremos en dos partes porque es algo amplio y bueno, esperando que sea de gran bendición para tu vida. Así es que pues iniciamos de una vez y bienvenido seas. Comenzamos. Bueno, en el relato de la creación, Dios revela haber creado a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 2:7 lo menciona. El cuerpo de Adán fue hecho de carne y hueso y por lo tanto vulnerable a heridas, enfermedades y eventualmente la muerte. Querámoslo o no, nuestro cuerpo es físico y seguirá deteriorando hasta desgastarse por completo, aun en el caso de que nunca nos lastimemos o enfermemos. Como dice el autor del libro de los Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, en Hebreos 9:27. Aceptar que eventualmente todos moriremos es el primer paso para entender cómo funciona la sanidad de Dios, pues significa que Dios no siempre nos sanará y en algún momento, de acuerdo a su sabiduría, su plan y voluntad, permitirá que muéramos. Sin embargo, en la Biblia también encontramos muchos ejemplos de sanidades, de enfermedades graves como la lepra, ceguera, la paraplegia e incluso ejemplos de resurrección, milagros que Dios hizo a través de hombres como Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento y por supuesto Jesús, que también sanó y resucitó a muchos durante su ministerio en la tierra. Claramente Dios tiene el poder para sanar milagrosamente y a veces sana aún las enfermedades más graves y mortales. La sanidad divina es una prueba maravillosa de su gran poder y amor por los seres humanos. Aunque muchos lo ignoran, Dios incluso nos dejó instrucciones sobre la sanidad en el Nuevo Testamento. En Santiago 5, 14 al 16 leemos: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como parte de la predicación del Evangelio que Cristo les había encomendado a los apóstoles, es que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Un modelo que el ministerio de Jesús aún sigue en la actualidad, al ungir con aceite e imponer las manos a los enfermos, como lo dice Marcos 6:13.
Es importante recordar que no es el ministro ni el aceite lo que sana. Dios es el único sanador y es hacia Él el que debemos de dirigir nuestra fe y por lo tanto nuestra obediencia. Como muchos ejemplos actuales de sanidad e intervención divina lo comprueban, podemos estar seguros de que Dios honrará nuestra fe y nuestro esfuerzo por obedecerle. También debemos de comprender que la fe en la sanidad no significa que sea necesario dejar de buscar ayuda o tratamiento médico o hacer lo que esté a nuestro alcance para recuperarnos de alguna herida o enfermedad. Aunque ni el mejor de los médicos tiene el poder para sanarnos, sí puede hacer su parte trabajando con el cuerpo y los sistemas que Dios diseñó, como por ejemplo colocar un hueso en su lugar o recetarnos algún medicamento que ayude a nuestro cuerpo a resistir alguna infección o enfermedad. Dios no está peleado con la ciencia ni con la medicina. Sin embargo, el poder de sanar le sigue perteneciendo solo a Dios y el trabajo verdadero lo hará el cuerpo que Él amorosamente diseñó para nosotros. El hecho de que estas promesas sean ciertas y Dios tenga el poder para sanar, no significa que todos sanarán inmediatamente después de ser ungidos o después de haber orado por ellos. Como la Biblia y la experiencia nos enseñan, Dios a veces permite que seamos probados con una enfermedad por mucho tiempo e incluso años. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nadie, y en su perspectiva perfecta y eterna siempre busca nuestro bienestar. Como toda prueba, una enfermedad puede ayudarnos a crecer en fe, en obediencia, en carácter y fortalecer nuestra relación con Él. No podemos suponer que si no somos sanados inmediatamente, nunca lo seremos, pues a veces Dios quiere enseñarnos a ser pacientes, o tiene alguna otra lección para nosotros o para quienes nos rodean. Solo Él sabe cuál es el mejor momento para sanar y por qué. Y esto no necesariamente depende de la fe del individuo. Por ejemplo, podemos leer de Ezequías, la historia de Ezequías en 2 de Reyes 20. Él estaba enfermo y pronto iba a morir. El profeta Isaías va con él y le dice: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero Ezequías ora a Dios y Dios le envía de nuevo a Isaías con Ezequías y le manda este mensaje: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días 15 años más. El plan de Dios era que Ezequías muriera, pero sus oraciones conmovieron el corazón de Dios. Nuestra perspectiva de la sanidad será afectada grandemente por nuestra opinión sobre el propósito de la enfermedad. Al mirar la palabra de Dios podemos encontrar que hay muchas causas para las enfermedades. La enfermedad puede ser un castigo de Dios, como lo dice Hechos 13, 6 al 12. La enfermedad puede ser permitida para la gloria de Dios, como en Juan 9, del 1 al 3. La enfermedad puede ser dada a los cristianos para mantenerlos humildes, como en 2 de Corintios 12, 7 al 10. La enfermedad puede ser dada para castigar a los creyentes, 1 de Corintios 11, 29 al 31. A veces la enfermedad también no tiene explicación, como en 1 de Timoteo 5, 23. Muchas veces el Hijo de Dios debe de apropiarse de la promesa de Romanos 8, 28, mientras que no tenga un conocimiento de la causa de su enfermedad. La enfermedad también algunas veces es producida por ciertas circunstancias, como en Filipenses 2, 25 al 30. La enfermedad puede ser ocasionada por Satanás, como en Lucas 13, 16. Cristo desató de su ligadura a una mujer
a quien Satanás había atado por 18 años con una enfermedad. Otras escrituras hablan de los demonios causando incapacidad mental e impedimentos físicos. Como por ejemplo en la vida de Job también fue cuando se enferma, y hablábamos de eso en el podcast antepasado. Vemos que la enfermedad a veces no tiene explicación. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Te dejo este fondo musical. Así es que espero que me sigas escuchando en la segunda parte y gracias. Todo cáncer se va.